Muy buenos días a todos. Agradecemos la presencia de amigas y amigos que nos acompañan, amigas y amigos de la prensa. Celebremos este día la 11ª sesión de la Diputación Permanente, correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la 61ª legislatura, de conformidad con el siguiente orden del día: integración de la Diputación Permanente, apertura de la sesión, lectura de correspondencia, lectura de iniciativas de ley o acuerdo, asuntos generales y clausura. Primer secretario, sírvase a verificar la integración de la Diputación Permanente. Con gusto, diputado presidente. Diputada Ferrer González Adaluz. Presente. Diputado Ochoa Peña Ramón Gabriel. Presente. Diputado Quiñones Loaiza Jesús Antonio. Presente. Diputada Valladares Valle Yolanda Guadalupe. Diputado presidente, se encuentra integrada la Diputación Permanente, por lo tanto existe quórum. De pie, por favor. Siendo las 12 horas con 7 minutos, el día 4 de marzo del 2015, declaro abierta esta 11ª sesión de la Diputación Permanente. Señor secretario, sírvase dar de cuenta la correspondencia existente en cartera. Diputado presidente, en cartera existe lo siguiente: 1. Las circulares número 15, 16 y 17 remitidas por el H Congreso del Estado de Oaxaca. 2. El oficio número DGPL-UPTRSA.-6331.1.4 remitido por la Cámara de Senadores del H Congreso de la Unión, documentación que obra a cargo de la segunda secretaria. Segunda secretaria, sírvase dar lectura de la correspondencia de cuentas. Circular número 15, ciudadanos diputados secretarios. Honorable Congreso del Estado presente. En cumplimiento a lo ordenado en el decreto número 645, de fecha 4 de diciembre de 2014, aprobado por la 62ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en sesión ordinaria celebrada en la misma fecha, les comunico para su conocimiento y efectos legales consiguientes el contenido del mismo, que es el tenor siguiente. La 62ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca decreta, artículo primero: la 62ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca aprueba la renuncia del diputado Jefferson Méndez Hernández al cargo de vicepresidente de la mesa directiva. Artículo segundo: se declaran válidos los nombramientos realizados en la sesión del día 13 de noviembre del año 2014, referentes a la vicepresidencia y a la tercera secretaría A de la mesa directiva. Artículo tercero: se designa como cuarta diputada secretaria A de la mesa directiva a la ciudadana diputada Dulce Alejandra García Morlán, y como cuarto secretario B al ciudadano diputado Jefferson Méndez Hernández, mismos que fungirán para el segundo año de ejercicio constitucional de la presente legislatura. Sin otro particular, reciban un afectuoso saludo. Atentamente, el oficial mayor del Honorable Congreso del Estado, licenciado Juan Enrique Lira Vázquez. Circular número 16. Ciudadanos diputados secretarios del Honorable Congreso del Estado presentes, en cumplimiento al ordenado y el acuerdo número 91 de fecha 4 de diciembre, aprobado por la 62ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en sesión ordinaria celebrada en la misma fecha, les comunico para su conocimiento y efectos legales consiguientes el contenido del mismo, que es del tenor siguiente. La 62ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca acuerda: primero, se nombra al diputado Jefferson Méndez Hernández como primer diputado propietario de la Comisión Permanente de Juventud y Deporte.
Segundo, se nombra al diputado Santiago García Sandoval como primer diputado propietario y al diputado Jefete Méndez Hernández como primer diputado suplente de la Comisión Permanente de Honor y Justicia y Régimen Parlamentario. Atentamente, el oficial mayor del Honorable Congreso del Estado, licenciado Juan Enrique Lira Vázquez. Circular número 17. Ciudadanos, diputados, secretarios del Honorable Congreso del Estado presentes, en cumplimiento a lo ordenado en el decreto número 649, de fecha 4 de diciembre de 2014, aprobado por la 62ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en sesión ordinaria correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, celebrada en la misma fecha, le comunico para su conocimiento y efectos legales consiguientes el contenido del mismo, que es del tenor siguiente. La 62ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca decreta, artículo 1, se adiciona un octavo párrafo recorriendo en su orden los subsecuentes al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 4. Se deroga el anterior párrafo primero. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera independiente a su nacimiento, inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. Sin otro particular, reciban un cordial saludo. Atentamente, el oficial mayor del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, licenciado Juan Enrique Lira Vázquez. Oficio número DGPL-1P3A.6 6331.1.4 México DF, 11 de diciembre de 2014. Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Campeche. Presente. Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó dictamen de la Comisión de los Derechos de la Niñez con el siguiente punto de acuerdo. Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Federación y a las entidades federativas en sus tres poderes, así como a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a realizar y diseñar las medidas necesarias para darle puntual seguimiento a las observaciones del Comité de los Derechos del Niño y cabal cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño. Atentamente, senador Luis Sánchez Jiménez, vicepresidente. Diputado presidente, he dado lectura a la correspondencia recibida. Muchas gracias. Primero, el secretario, elabore y remita los acusos de recibo correspondientes. Y usted mismo continúe dando cuenta de los asuntos que ahora le cartera. Diputado presidente, para esta sesión se encuentra agendado lo siguiente: minuta remitida por la Cámara de Senadores para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios. Solicitud de permiso del diputado José Ismael Enrique Canul Canul. Solicitud de permiso de la diputada Teida García Córdoba. Documentación que obra para lo conducente. Usted mismo proceda a dar lectura a la minuta de cuenta. Mesa directiva, oficio número DGPL-2P 3A.990.4 México, Distrito Federal, 17 de febrero de 2015. Ciudadano presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Campeche presente. Para los efectos del artículo 135 constitucional, me permito remitir a usted expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios. Atentamente, senador Luis Sánchez Jiménez, vicepresidente. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios. Artículo único.
Se reforman los artículos 73, fracción octava, 79, fracción primera, párrafos primero y segundo, 108, párrafo cuarto, 116, fracción segunda, párrafo sexto, 117, fracción octava, párrafo segundo, y se adicionan los artículos 25 con un segundo párrafo, recorriéndose en su orden los subsecuentes, 73 con una fracción 29-5 y 117, fracción octava, con los párrafos tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue. Artículo 25. El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio. Artículo 73. El Congreso tiene facultad, fracción octava, en materia de deuda pública para, primero, dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento de los ingresos públicos o en términos de la ley de la materia, los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda que deberán realizarse bajo las mejores condiciones de mercado, así como los que contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29. Segundo, aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos, que en su caso requiere el gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo Federal informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda, a cuyo efecto el jefe de gobierno le hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El jefe de gobierno informará igualmente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al rendir la cuenta pública. Tercero, establecer en las leyes las bases generales para que los estados, el Distrito Federal y los municipios puedan incurrir en endeudamiento, los límites y modalidades bajo las cuales dichos órdenes de gobierno podrán afectar sus respectivas participaciones para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que contraigan, la obligación de dichos órdenes de gobierno de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único de manera oportuna y transparente, un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda, así como las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan sus disposiciones. Dichas leyes deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados conforme a lo dispuesto por la fracción H del artículo 72 de esta Constitución. Cuarto, el Congreso de la Unión, a través de la Comisión Legislativa Bicameral competente, analizará la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados, planteada en los convenios que pretendan celebrar con el gobierno federal para obtener garantías y, en su caso, emitirá las observaciones que estime pertinentes en un plazo máximo de 15 días hábiles, inclusive durante los periodos de receso del Congreso de la Unión. Lo anterior aplicará en el caso de los estados que tengan niveles elevados de deuda en los términos de la ley. Asimismo, de manera inmediata a la suscripción del convenio correspondiente, será informado de la estrategia de ajuste para los municipios que se encuentren en el mismo supuesto, así como de los convenios que, en su caso, celebren los estados que no tengan un nivel elevado de deuda. Fracción 29-5. Para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas de la Federación, los estados, municipios y el Distrito Federal, con base en el principio establecido en el párrafo segundo del artículo 25. Artículo 79, fracción primera. Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda, las garantías que en su caso otorgue el gobierno federal respecto a empréstitos de los estados y municipios, el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los poderes de la Unión y los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley.
También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos políticos administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción de las participaciones federales. En el caso de los estados y los municipios cuyos empréstitos cuenten con la garantía de la Federación, fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales. Asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. Artículo 108. Las constituciones de los estados de la República precisarán en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los estados y en los municipios. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública. Artículo 116, fracción segunda. Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de estados y municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Artículo 117, fracción octava. Los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos, sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado, inclusive los que contraigan organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos, y en el caso de los estados, adicionalmente para otorgar garantías respecto al endeudamiento de los municipios. Lo anterior, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en la ley correspondiente, en el marco de lo previsto en esta Constitución y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas aprueben. Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública. En ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente. Las legislaturas locales, por el voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes, deberán autorizar los montos máximos para, en las mejores condiciones del mercado, contratar dichos empréstitos y obligaciones previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago. Sin perjuicio de lo anterior, los estados y municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la Ley General que expide el Congreso de la Unión. Las obligaciones a corto plazo deberán liquidarse a más tardar 3 meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos 3 meses. Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, México, Distrito Federal, a 17 de febrero de 2015, senador Luis Sánchez Jiménez, vicepresidente, senadora María Elena Barrera Tapia, secretaria. Diputado presidente, he dado lectura a la minuta indicada. Téngase pendiente la minuta recibida, a efecto de que esta diputación permanente dictamine oportunamente. Segunda secretaria, procede a dar lectura a la promoción del diputado José Ismael Enrique Canul Canul. San Francisco de Campeche, Campeche, 25 de febrero de 2015. Ciudadano presidente de la Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado presente, de conformidad con lo establecido por el artículo 48, fracción octava de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, me dirijo a esa presidencia solicitando permiso para participar a otro cargo de elección popular en el proceso electoral ordinario del presente año, en el entendido en que habré de continuar atendiendo mis responsabilidades legislativas. Sin otro particular, pido se sirva dar el trámite conducente y acordar favorablemente lo solicitado. Atentamente, diputado José Ismael Canul Canul. Diputado presidente, dado lectura a la promoción indicada.
Por lo que respecta a la solicitud formulada por el diputado José Ismael Enrique Canul, esta presidencia provee lo siguiente. Con fundamento en el artículo 48, fracción 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y con el estricto apego a la prerrogativa ciudadana conferida por el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se le concede permiso para participar como candidato a otros cargos de elección popular, concesión que no lo dispensa del cumplimiento de sus obligaciones legislativas. Gírese el comunicado correspondiente al diputado interesado, notifíquese al secretario general del Congreso y en su oportunidad hágase el conocimiento del Pleno Legislativo. Cúmplase. Primer secretario, proceda a dar lectura a la promoción de la diputada Teida García Córdoba. San Francisco de Campeche, a 2 de marzo del 2015. Ciudadano presidente de la Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado presente, de conformidad con lo establecido por el artículo 48, fracción octava, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, me dirijo a esa presidencia solicitando permiso para participar a otro cargo de elección popular en el proceso electoral ordinario del presente año, en el entendido de que habré de continuar atendiendo mis responsabilidades legislativas. Sin otro particular, pido se sirva dar el trámite consucente y acordar favorablemente lo solicitado. Atentamente, diputada Teida García Córdoba. Diputado presidente, he dado lectura a la promoción indicada. Por lo que respecta a la solicitud formulada por la diputada Teida García Córdoba, esta presidencia provee lo siguiente. Con fundamento en el artículo 48, fracción octava de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y con estricto apego a la prerrogativa ciudadana conferida por el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se le concede el permiso para participar como candidato a otros cargos de elección popular, concesión que no la dispensa del cumplimiento de sus obligaciones legislativas. Gírese el comunicado correspondiente a la diputada interesada, notifíquese al secretario general del Congreso y en su oportunidad hágase de conocimiento del Pleno Legislativo. Cúmplase. Continuando con el orden del día, abordaremos el punto de asuntos generales. ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? Compañeros integrantes de la Diputación Permanente, con el propósito de despachar los asuntos de necesario conocimiento del Pleno, con fundamento con el artículo 58, fracción primera de la Constitución Política del Estado, este órgano legislativo en funciones convoca a los integrantes de la 61ª legislatura para asistir el miércoles 11 de marzo del año en curso a las 13 horas al Salón de Sesiones del Palacio Legislativo a la apertura del segundo periodo extraordinario de sesiones del primer receso del tercer año en ejercicio constitucional, con el objeto de conocer sobre las iniciativas o propuestas que se encuentran en estado de resolución. Primer secretario, elabore la minuta de acuerdo correspondiente, incluyendo el listado de asuntos a tratar y tramite su publicación en el periódico oficial del Estado. Hágase con los respectivos citatorios. Agotados los puntos establecidos en el orden del día, me permito informar que los trabajos de este primer receso continuarán el día miércoles 11 de marzo del 2015 a las 11 horas en este mismo recinto, para lo cual quedan ustedes debidamente citados. De pie, por favor. No existiendo otro asunto que tratar, declaro clausurada esta 11ª sesión de la Diputación Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional, siendo las 12 horas con 30 minutos del día 4 de marzo del 2015. Primer secretario, elabore la constancia correspondiente. Muchas gracias.